Bien, señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra reunión más del Taller Literario Narradores de Santo Domingo. En el día de hoy tenemos un tema que nos interesa a todos, que es el de cómo planificar tu novela. Este tema lo va a ser impartido por Víctor Escarramán, que es parte fundamental de nuestro Taller Literario Narradores de Santo Domingo. Y si me lo permiten, voy a leer un poco lo que es la biografía o el perfil de la persona que nos va a impartir esta clase. Víctor Escarramán Hernández es oriundo de Buenavista, Jarabacoa, es abogado, profesor universitario, poeta, ensayista, novelista, participa en las actividades de los colectivos literarios Taller Literario Narradores de Santo Domingo, Movimiento Interiorista del Ateneo Insular, el colectivo también de poetas de la Mañana de Jarabacoa, corrientes destinadas al pensamiento y la creación literaria. Es miembro también de la directiva fundadora de la Unión de Escritores. Tiene una maestría en legislación económica y empresarial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Una maestría también en pedagogía de la enseñanza de las ciencias sociales, además de diversos diplomados y de diversos cursos que ha realizado. Adicionalmente, el profesor Víctor Escarramán ha escrito varias obras como tarjetas de crédito y responsabilidades que derivan del contrato, primero República Dominicana sobre el aspecto jurídico y de crédito, La venganza del obispo, que es una novela en el 2014 publicada en España por Ediciones Amargor, con el título Ángeles Muertos. También tiene otra novela titulada Huellas Difusas, perdón, un poemario, Rostros y Sombras, novela que publicó en el 2018, Al Límite del Tiempo, cuentos, Sotana y Pasión, que es un guión de cine, Retazos de Letras, un sueño millennial, Raíces de Buenavista, que es un ensayo histórico, Cantar de Hojas. Tiene también varios libros también de poemas y cuentos que han sido publicados en antologías como Poetas y Narradores del Mundo, Abrazos del Sur de Puerto Rico, Cheado, revista antológica de editorial del mismo nombre de España, antología de la Fundación Espacios Culturales, antología de poetas veganos y en la antología de cuentos, El Caimán Barbudo de Cuba, se nos fue poniendo viernes la tarde, Quinta Dosis y otras obras publicadas por el Taller Literario Narradores de Santo Domingo. Como ven, nuestro invitado del día es una persona que tiene vasta experiencia en lo que respecta a las publicaciones y a la escritura, tanto aquí a nivel nacional como internacional. Así que sin más preámbulos, les dejo al profesor Víctor Escarramán. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches y bienvenidos a todos los que están conectados por la vía digital, porque esto queda grabado como es protocolo del Taller Narradores de Santo Domingo, y entonces pues la gente lo puede ver después. A nuestra coordinadora Scarlett Sánchez y a los compañeros del taller que están aquí presentes. Tengo que hacer una puntualización porque, como dijo nuestro patricio Juan Pablo Duarte, sed justo lo primero, perdón, si querer ser felices. Y es para señalar que esta ponencia hay que debérsela a Vladimir Tatis, que fue el ideólogo del nombre, y me dijo, prepárate algo ahí para la feria. Y entonces lo expusimos en la Feria del Libro, y él el otro día hizo un señalamiento de que Víctor, estamos en espera en el taller y por eso estamos acá ahora. Un segundo señalamiento, y es que como el taller siempre se ha inclinado a la parte cuentística, es muy importante que hagamos y que a veces nos salgamos de ese confort y apuntemos a otros sueños, como es escribir una novela,
Entonces, esta pequeña muestra tiene por interés ir proyectándonos nosotros, los compañeros todos, con esas inquietudes que puede ser que en un momento dado del taller Narradores de Santo Domingo surja o nazca una obra con mucho valor, una obra ganadora en un premio importante. Entonces quería señalar eso y a continuación paso a comentarles lo que tengo. Como dijo nuestra coordinadora, se llama la ponencia ¿Cómo planificar tu novela? La novela, ustedes saben que tiene matices, tiene extensión, es decir, largo aliento, tiene brevedad, pero nosotros vamos solamente a ambientar un poquito lo que son las características de la novela y como si fuera para no quedarnos, para no entrar así de lleno en el tema de la planificación propiamente. Y por eso quiero señalar algunas puntualizaciones de la novela como género. Dice que es una obra literaria de cierta extensión que cuenta acontecimientos más o menos ficticios. Es extensa, es decir, de largo aliento, como le dicen los críticos, o de cierta brevedad, breve. En ella predomina la prosa, que puede ser poética, puede ser una prosa bien directa, se hace mediante diálogo, puede ser contener monólogo, puede ser epistolar, como esta que tengo acá del maestro Bruno Rosario Candelier. Es de las pocas novelas epistolares que he visto en la República Dominicana, se llama El Sorato de Magdala. Dice que la novela preserva o debe preservar básicamente la estética narrativa y la forma en cómo se narre, o sea, mostrar en lugar de describir, es clave para lograr su valor literario y su probable éxito. El perfil de los personajes debe ser tan genuino como lo perfilamos en el género cuento. Utilizo acá el género cuento porque en los personajes del cuento normalmente exigen mucho por la brevedad o la extensión breve del género propiamente. Y eso obliga a los narradores de cuentos a profundizar más que en la novela, si se quiere, en el cuento, por esa particularidad, aunque la novela nos permite que en el trayecto de la narración uno puede ir dándole pinceladas poco a poco al personaje para que al final quede como nosotros lo deseamos. Dice que en algunas novelas cortas, y algunos cuentos largos, ocurre una serie, un tema que causa una pequeña confusión o difuso, que puede confundir al lector o al crítico. Por ejemplo, yo menciono acá El Escarabajo de Oro de Poe, Los Crímenes de la Calle Morgue, y menciono a Onetti con su novela El Pozo. Esos dos cuentos de Edgar Allan Poe tienen una extensión que en relación con otros cuentos es largo, o sea, son largos esos cuentos. Pero, por ejemplo, yo tengo acá este libro que se llama Novelas Breves de Juan Carlos Onetti, donde está incluida esa novela que señalo ahí, El Pozo. ¿Qué ocurre con la novela El Pozo? Es una novela sumamente breve o corta. Una de las genialidades de Juan Carlos Onetti. Por ejemplo, en este libro,
que apenas tiene 347 páginas, hay 7 novelas de Juan Carlos Onetti. Es decir, construir 7 novelas de esa brevedad y que la crítica la acepte como tales, son una genialidad muy importante de algunos autores que no todo el mundo tiene. Y por eso hago ese señalamiento ahí, porque, por ejemplo, he escuchado que dicen algunas personas que una novela puede ser 60 páginas o más, excelente. Pero hay pocos cuentos que llegan a 40 páginas. Pero en esa novela de Onetti y en esos textos de Poe, se asemejan. Por ejemplo, El Pozo, en este libro, en letra 12, solamente tiene 21 páginas. Y en el Escarabajo de Oro, cuando hice una pequeña comparación, tiene 2 páginas en ese mismo número de escritura, más que El Pozo. Por eso hago el señalamiento para ir diferenciando. Después señalo aquí que la diferencia está en la estructura de uno y otro. Y en la novela hacemos algunas descripciones que son más amplias que las del cuento. Aquí señalo otro autor, Carlos Ruiz Zafón, que en sus novelas y cuentos es sutil en la descripción, pero tiene una elegancia envidiable y sobre todo que tiene esa cualidad de que no describe mucho, o sea, siempre muestra, pero no se mete en muchas descripciones, pero lo que hace en su espacio narrativo referente a la descripción es sumamente interesante, porque él dice muchas cosas, señala un escenario, hace una escena bastante interesante en un texto bastante breve. Por ejemplo, en esta novela, que es una de sus principales, La sombra del viento. Se la recomiendo a los que quieran leer algo importante y está en Cuesta. Termino esa partecita acá. Aquí estoy refiriendo la parte que puede motivar, y de la motivación es que salen las planificaciones. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer algo, hasta algo que no tiene que ver con narrativa, pero comprar algo, o aunque a uno no le guste la poesía, en un momento dado, por una razón especial, le puede salir el gusanillo de la poesía y escribir un poema. En el caso de la narrativa, también tiene que existir alguna motivación para uno meterse en el género de un cuento o de una novela, propiamente lo que estamos comentando. Y la novela tiene la particularidad de que, aunque los cuentistas tienen una gran valoración por la crítica y por los lectores, pareciera que la novela también tiene algo que trasciende un poquito más. Y lo digo y lo refiero por el tema extensión y por el contenido que puede contener, que siempre será mucho mayor que el cuento. Entonces, a veces tenemos un ángel o un demonio en el cerebro que nos instigan como una aguja en la piel, o deliramos contar esa historia que nos apasiona, esa historia que escuchamos del abuelo, o escuchamos de nuestro padre, o escuchamos de un amigo, o escuchamos en un grupo de amigos, y queremos formar ese cosmos que nos quita el sueño o nos aturde como una espina clavada. Y entonces de ahí sale una motivación para uno preparar algo, para uno formar. Me gustaría esa historia para hacer una novela, uno dice, o me gustaría esa historia para hacer un cuento largo.
hay muchos autores, por ejemplo, que han escrito novelas a partir de relatos que salen en la prensa, y no tiene que ser propiamente un relato, sino una novela propiamente. Y hay muchos cuentos, por ejemplo, García Márquez, sus 12 cuentos peregrinos, él mismo le hace un prólogo a ese libro y dice que esos textos salieron a partir de noticias de periódicos. Él ejercía como periodista. Entonces, para uno sentirse motivado, para uno sentirse empujado hacia la construcción o la formación de una estructura de novela, necesita algo en el cerebro, necesita el ángel que lo empuje. Pero ¿qué sucede? Planificar la idea de escribir una novela no es el ejercicio desarrollador de la historia. En ningún momento lo será. El sueño que uno tiene de una novela y la planificación que conlleva hacer la novela no es desarrollarla. Sí es un planteamiento. Digo aquí, si es un tema histórico o de un personaje famoso de la historia, bueno, se desarrolla la escritura después que hemos hecho un sinnúmero de investigaciones y definido un planteamiento de la trama. Me gusta decir esto. Es un diseño, un bosquejo, un esbozo, como si fuera un trazado de una tesis o un plano o una planificación de un ingeniero que va a construir un edificio. ¿Por qué? Porque en la novela, si nosotros empezamos a plantearla sin una base sólida desde el inicio, se nos puede caer la construcción. Igual ocurre con la tesis. Si queremos hacer una tesis bien planteada, que pueda incluso ser publicada después de expuesta como un libro, es decir, una tesis con sustancia, pues necesitamos hacer investigación y necesitamos delinear paso por paso cada aspecto que queremos tocar, que queremos investigar. Hago otra comparación aquí. Elijo Dajabón por la distancia, como si fuéramos a viajar a Dajabón. Suficiente combustible, mi amor, John. Poner aire en las gomas, agua en el radiador, merienda, todo lo que implica viajar a mucha distancia necesita una programación, y eso es lo que debemos hacer cuando tenemos el deseo, cuando tenemos la motivación de escribir una novela. Para empezar, necesitamos escribir todo aquello que implica una organización, todo lo que implica una planificación. Vamos a ver algunos pasos. Disculpen el texto porque entendí que era lo correcto para hacerlo en la forma práctica, y que los compañeros que quieran leerlo con un poquito más de detalles lo encuentren así. Aquí yo utilizo dos aspectos. Dice, importancia de hacer una buena planificación. Aunque no hay un canon, los teóricos dividen esta vertiente en dos. El escritor jardinero, que es el intuitivo, y el novelista programado. Esos dos aspectos yo lo tomo de esta persona que tengo acá. Se llama Brandon Sanderson. Él es un escritor de novelas, escribe series o sagas, muy leído en Estados Unidos y muy vendidos sus libros. Ustedes lo buscan y se van a encontrar con una galería increíble de obras que ha escrito. Y es un tipo relativamente joven, si le ven la cara aquí. Él es también profesor de literatura y es un interesante planteador de formas de escribir.
Este es un libro, el que lo pueda adquirir, que le puede ser útil. Se llama Curso de Escritura Creativa. Entonces, yo digo acá, a propósito de lo que él explica por ahí, dice, escritores jardineros, los que empiezan a trabajar por cualquier esquina del jardín, solo tienen, si no tienen una idea clara del trazado, la idea y las formas que desean lograr, la posibilidad de fracaso o morir en el primer capítulo es muy alta. Dice que el jardinero es un trabajador que solo le importa hacer una limpieza superficial. Y el escritor que hace eso tiene una escritura perezosa. Lo hará sin un guión, empezando en el centro, en este caso el jardinero, en el centro del espacio del solar donde quiere limpiar o del jardín, lo que indica según su criterio que ese autor no tiene un propósito claro de crear algo coherente y señala que lo que le importa aparentemente es solo publicar. Y él dice, aquí tomo el ejemplo de los arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, los astronautas, que hacen un plan de trabajo previo a enfrentar un problema. Bueno, pues en la novela es así. En la novela hay que tener un planteamiento y tener un objetivo muy claro, definido, bien delineado, cuando uno va a enfrentarse a ese proyecto. Él elige, por ejemplo, ese grupo de profesionales. Imagínense un médico cuando tiene una operación, el más complicado, entiendo yo, o los dos más complicados, el de corazón abierto y a alguien que tengan que hacerle una operación del cerebro, de la cabeza. En ambos casos hay un riesgo grande de que el paciente pueda morir. Por eso puse en letra mayúscula lo que él señala. Si ese escritor intuitivo no tiene un planteamiento muy claro, él dice se puede quedar en el primer capítulo porque no tendría un planteamiento o un propósito bien definido. La palabra propósito la utiliza mucho una persona endemoniada, conocida y muy criticada en la República Dominicana en sus estilos de crítica. Me refiero a don Giovanni Di Pietro. Cuando él va a criticar una novela, que para mí hasta ahora es el único referente consistente, digo consistente porque lo hace de una forma reiterativa y varias veces ha dicho que no va a continuar y luego aparece otro libro. Ya hace como un mes vi otro que publicó con una lectura de 10 o 11 novelas. Y él dice cuando va a señalar que un escritor, que un autor no planteó claramente su estrategia para delinear bien y narrar bien la idea que tenía, dice que no tenía un propósito. Ustedes buscan sus críticas y van a encontrar esa palabra casi en todas las críticas de novelas que critica. Entonces, volviendo al tema del planteamiento y haciendo la analogía del médico con el escritor, si ese médico no hace una preparación bien, no solo del paciente, que en este caso es la novela, sino de un grupo de profesionales que él tiene que reunir y que ese grupo de profesionales, cada uno tiene una especialidad para evitar que si tienen que sustituirle el corazón a una persona por una máquina, no se quede conectado y muerto a la máquina, sino que cuando haga la cirugía en el corazón, una vena o algo que tiene que
que trabajar, el paciente no muera. En la novela, si nosotros cuando empezamos a escribir no delineamos, por ejemplo, más adelantito yo le hablo, iniciar a partir de una sinopsis. La sinopsis sería una especie de argumento breve de 8 o 10 líneas y a partir de la sinopsis ir planteando capítulos que se van convirtiendo en el argumento y cuando tiene ya, para que no sea una novela larga, sino corta, 12, 13 capítulos o 10, ahí daría, inventando, dependiendo del volumen que se utiliza ahora de capítulo de 5 o 6 páginas, tendría más o menos 130, 140 páginas, una novela relativamente corta. Delinear cada uno y un pequeño argumento a cada capítulo, cuyos capítulos deben estar cada uno conectado o interconectado con los otros. Por eso es que él, insisto, señala que el intuitivo tiene que ser muy cuidadoso. Yo le pongo acá un ejemplo porque todas las reglas tienen sus excepciones y en la República Dominicana escuché varias veces a Gautier, Manuel Salvador Gautier, que escribió 17 o 15 novelas por ahí, más o menos, que él dijo varias veces que él no podía trabajar con ese guión, que él hacía sus investigaciones, casi todas sus novelas, la mayoría tienen un tema histórico, de manera que le obligaba a investigar, pero él hacía sus investigaciones, tomaba sus notas. Por ejemplo, lo escuché una vez decir cuando escribió Dimensionando a Dios, que ganó el premio Eduardo León Jiménez, el premio de la Feria del Libro. Seguro que el profesor y maestro Valentín Amaro lo recuerda porque él estaba en la Feria del Libro cuando eso sucedió. Y él decía que él, para escribir esa novela, entrevistó a todas las personas que encontró familias de Duarte, porque el personaje principal es Juan Pablo Duarte, joven y niño, no el Juan Pablo Duarte patriótico, patriota o aquel padre de la patria que nosotros tenemos, sino el Juan Pablo Duarte que para poder asimilar los elementos que él tenía de sociedad, de gobierno, de Estado, de municipalidad y de independencia de la República Dominicana, que estaba en ese tiempo gobernada por una intervención haitiana. Él, me refiero a Gautier, incluso tuvo que viajar a España a entrevistar a una persona ya que le dijeron que tenía datos de Duarte. Ok, él hizo la investigación, pero cuando se sentó a escribir, aunque él no tenía un guión, porque eso fue lo que dijo, lo escuché 2 veces hablar de eso, no tenía un guión que lo dirigiera, pero tenía sus notas, sus anotaciones del hecho histórico del personaje y de las actuaciones. Bueno, ya les dije que esa novela fue la ganadora del premio Eduardo León Jiménez. La otra nota que tengo acá dice, entiendo que alguien que se inicia en este oficio, es decir, en el de escribir novelas, debería preparar un fichero de capítulos temáticamente interconectados, donde cada uno debería funcionar como si fuera un cuento con inicio, planteamiento, ambientación y desenlace. Es decir, que a medida que avanza el desarrollo de esos capítulos, deben ir relacionándose con el tronco, con las extremidades y con la cabeza para formar un cuerpo o un universo narrativo. Porque cada novela es un cosmos. Esa es la trascendencia de la novela, que cada novela forma un mundo. Cada novela forma un mundo, un espacio. Por ejemplo,
100 años de soledad, Un mundo mágico, y así podríamos mencionar muchísimas otras. Por eso digo, formar un universo narrativo o formar un mundo que ha salido de la cabeza, de la mente, de la inteligencia o de las habilidades de una persona. Entonces, pasando al otro tipo de escritor, diferente al intuitivo, que dice Sanderson, nos vamos al novelista programado. Dice, escribe una sinopsis con la idea central de la trama que le sirve de guía. Perfila 4 o 5 personajes para formar la historia, aunque después de comenzada se vayan agregando otros. A veces empezamos la historia y cuando llevamos 5 o 6 capítulos, ya el desarrollo de esa historia nos va exigiendo, de acuerdo al desenlace, nos va exigiendo la inclusión de personajes. Algunos se quedarán en el camino, llegan, mueren, salió o salió del país. El autor tiene que ir cuidando, primero, que la forma de entrar sea tan verídica como la forma de salir. Es decir, a ese personaje que sale tiene que tener la verosimilitud para que el lector nos crea después. O sea, para que el lector crea, porque ese personaje que yo le digo persona, en ese universo que le hablaba en el texto anterior, cada personaje es una persona, persona. Entonces, dar especial atención a la forma de pensar, de actuar, su silueta, su cuerpo, su pensar político, sus habilidades, sus mañas, gestos, forma de caminar, de vestir, religión, gusto alimenticio, si es poeta, albañil, ingeniero, etcétera, etcétera. Aquí voy a hacer una puntualización con un compañero del taller y por eso le dije al inicio a Scarlett de 2 maestros y mencioné 2, al señor Amaro y a Héctor Santana. Rodolfo Báez también es bastante puntilloso y observador en esta parte. Y es al tema de los gestos y las mañas de los personajes. ¿Por qué? Porque los gestos y las mañas de los personajes nos facilitan más la forma de mostrarlos en vez de describir. Oye, está muy alto. En vez de nosotros empezar a describir lo que el personaje hace, esos aspectos, la forma del pensar político, su moralidad, sus gustos alimenticios y ese tipo de atributos de las personas, nos facilitan eso que Héctor siempre insiste cada vez que lo vemos hablando, en mostrar en vez de hacer la descripción. Por eso también hace un ratito le mencionaba a Ruiz Zafón, a Carlos Ruiz Zafón, el español, que por cosa de la vida murió hace unos 4 años, algo así, murió joven. Pero les decía de sus habilidades como narrador, que busca siempre la forma de poner el personaje a que sea él el que se manifieste, no que sea el autor que lo manifieste, o si es el narrador, que el narrador se busque la forma de plantearlo desde la óptica del comportamiento, del accionar, del discurso de ese personaje. Entonces, en esta parte digo, para creernos novelistas, deberíamos buscar la manera de romper las formas, como lo hicieron Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Kafka, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y un etcétera bastante largo.
esa parte que dice opinión tiene una conexión con lo que digo arriba en verde, que no hay un canon. Las novelas no tienen un canon bastante definido. Por ejemplo, hay una novela española de un autor que vino a la Feria del Libro, se llama Manuel Vila. Por acá está Luis Javier. Luis Javier y yo nos tomamos una foto con él. Manuel Vila tiene una novela que se llama Ordesa. Usted toma Ordesa, es una obra que tiene casi 500 páginas. Y uno, cuando empieza a leerlo, se confunde porque no sabe si lo que está leyendo son relatos personales, no párrafos o textos con características o cualidades de la novela. Si son ensayos, a ese texto le pone poesía, texto poético en la novela, eso no es un problema. Y cuando uno empieza a la lectura y avanza, es al final que uno se da cuenta que es una novela. Pero ¿qué sucede con esa obra? Que fue una de las más valoradas novelas entre el año 2017, 2016 y 2018 en España. Ustedes lo pueden buscar, Ordesa, y buscan a Manuel Vila y buscan las críticas que hay sobre esa novela. Aquí hay una novela que tiene características similares a esa que yo les referí de Manuel Vila, que la escribió el obispo de Santiago, que se llama Freddy Brestón Castillo. La novela de Freddy Brestón. Prestol, Víctor. No, Freddy Castillo, Freddy, el obispo de Santiago, Freddy Martínez. A ese que me refiero, no es Freddy Prestol Castillo, es la novela del obispo de Santiago, que es el obispo ahora, Freddy Bretón Castillo. La pueden buscar. Esa novela ganó la del obispo. También el premio de la Fundación Eduardo León Jiménez. Y es una novela que tiene las mismas características que la que yo le estoy hablando de Manuel Vila, el español. Pareciera que no es una novela. Y él acá es más atrevido. Hace 15 días que yo estaba hablando con él en persona y yo le decía, y excúseme que lo refiera, pero fue así. Yo le decía a él que esa novela es atrevida y él decía, muchacho, tú no sabes los golpes que yo he recibido por la novela o los que recibí antes del premio, después del premio. Esos críticos que eran muchas de tipo personal, porque era cuando me encontraba algunas personas, me decían, mira, eso no es una novela, pero después que me dieron el premio, cambiaron de idea y era por una razón sencilla, era que no la habían leído. Es decir, esos autores rompieron las formas y por eso es que digo que no hay un canon en la novela. Joyce, con el Ulises, rompió las formas de la época. Virginia Woolf, que estaba primero que él, había roto las formas. Faulkner en Estados Unidos con El ruido y la furia y su monólogo interior rompió todas las formas. De hecho, cuando Faulkner publicó esa novela, lo que hizo el editor fue que le regaló un grupo de libros. La Sociedad de Nueva Orleans, donde él vivía en ese tiempo, no entendió la novela. El editor le regaló una cantidad importante de libros. Como los libros que él tenía no se vendían, se molestó porque era un tipo medio arrebatado. Cogió los libros y los quemó.
Pero ¿qué pasa? La sociedad europea, que es mucho más cuidadosa, mucho más puntillosa y mucho más cuidadosa en la lectura, detectó sobre todo la sociedad inglesa, que era una novela diferente. Cuando en Inglaterra y en Francia empiezan algunos autores a valorar la novela y a criticarla de forma positiva, entonces en Estados Unidos le dan el Pulitzer y después la Sociedad de Suecia le da el Nobel. Y no quiero hablar de Frank Kafka, que todos los conocemos, y García Márquez rompió las formas con sus 100 años de soledad, al punto que su mejor amigo, cuando hizo la primera publicación, le hizo una crítica diciéndole que esa novela no funcionaba y que la sociedad latinoamericana no iba a entender eso. ¿Y qué decir de Cortázar con su Rayuela? Que ese tiene una situación que rompe y choca un poco con el criterio de Brandon Sanderson. ¿Por qué? Porque la novela de Cortázar, Rayuela, en cierta forma la gente la puede empezar a leer en el medio. Aunque lo que se refiere arriba es la forma de abordar la escritura aquí y de la planificación. Y aquí estamos hablando del abordaje de la lectura de una novela, pero Cortázar rompió todas las formas. Y García Márquez, con algunos monólogos que hace, creo que es en la Casa Verde, también rompió, pero el caso de Vargas Llosa, perdón. Vargas Llosa en esa novela intentaba, a mi juicio, compararse un poquito o imitar a Faulkner, que él ha dicho que fue su maestro o uno de sus maestros, aunque el más complicado en esa parte fue García Márquez, porque él dijo tantas veces que Faulkner era su maestro que después, cuando creó Macondo, se lo compararon con el Jonathan Pauapa de Faulkner en Estados Unidos, y ya de ahí para allá, pues la gente entendió eso. Pero igual, porque Pedro Páramo de Rulfo tiene también un espacio especial, o sea que eso no importa. Lo que hizo García Márquez, lo hizo también Onetti con Santa María, y cada uno tiene su espacio. O sea que eso no tiene nada de malo. Usted puede coger a hacer una novela circunscrita en cuanto al espacio geográfico en Pedernales, o la puede hacer aquí en la capital. Por ejemplo, hay muchos autores como Andrés L. Mateo, que su espacio, y este señor Pedro Peix, era la zona colonial para desarrollar sus novelas. Continuamos. Bien, aquí hablo de tensión y disgregación. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si hablábamos de construir, de formar una sinopsis en el slide anterior, yo digo, en la sinopsis que hagas, el que quiera estructurar un proyecto de novela, cada capítulo necesita que la argumentación de ese capítulo esté colmado de tensión, estética y verosimilitud. Tensión y verosimilitud para que el lector crea que lo que está leyendo ahí fue una creación. Es decir, que fue una obra literaria. Usted la compró porque le dijeron que es una novela. Entonces, una de las cualidades que vimos al inicio era la verosimilitud, la estética. Entonces, la tensión, ¿qué implica la tensión? La tensión implica que si no tiene algo que me atrape como lector, sencillamente yo la tomo, la dejo, como hemos hecho con muchas, y ya no me interesa. Se la regalo al primero que encuentre
que quiera leer algo y ya no me interesa. ¿Por qué? Porque si no hay algo como en el cuento que te atrapa, que te causa sensación, que te causa tristeza, que te hace reír o que te hace recordar algo que te sucedió o que le sucedió al vecino o a un amigo, pues sencillamente no es algo que se va a quedar con los lectores. Luego, desde ese planteamiento, el mismo escritor también, como si en esta parte que está en verde, hemos formado un planteamiento de un capítulo, perdón, ese escritor, o sea, nosotros, cuando vamos a plantear un capítulo a partir de la sinopsis, nosotros mismos debemos sentir que será una trama llena de incertidumbre, lo que se conecta con la tensión, ¿verdad? Y la incertidumbre es parte de la vida. Ahí cae la verosimilitud. Que tenga psicología, es decir, que los personajes sean personas. Por eso he insistido varias veces y he dicho, personaje, persona. La psicología es que el personaje haga lo que hace uno, que se molesta, que sufre. Algo, digo aquí, que sea electrizante, arrebatador, apasionante. Bueno, como las novelas de amor. Ok, ya dije ahí para que el lector no te tire al zafacón. Y eso es lo que buscamos todos. Cuando hablo de disgregación, es que se mantenga en el centro de la temática que hemos delineado o que estamos delineando. Que sea coherente, que sea una línea en cuanto a lo que se refiere a la trama. Nosotros podemos salirnos un poquito, disgregarnos, pero no puede ser mucho, porque entonces cuando nos disgregamos demasiado, el lector puede entender que lo estamos llevando por otra parte, se nos meten algunos canales que no estaban en la transmisión que estábamos haciendo y se nos va la idea. Puede suceder que cuando Héctor lo vaya a revisar te diga, tacha eso. Él me lo hizo a mí, Héctor Santana, con mi segunda novela. Me dijo, quita esto, quita aquello. Fue así, Héctor. Y yo tuve que quitar. Más o menos. Es así, porque en esta parte uno tiene que ser, además de justo con uno mismo, también uno tiene que ser justo con su lector. Porque cuando uno deja cosas en una novela, en un cuento, que no tiene nada que ver con eso, sencillamente el lector piensa que lo están relajando, que están jugando con él. Entonces, es bueno mantenerse en el centro de la trama para no disgregarse. Aquí digo, si su objetivo es ir a Santiago, no tenga necesidad de entrar a Bonao, Moca o San Francisco. Quizá usted puede entrar a Bonao de refilón por la carretera vieja, coge un poquito y se mete otra vez a la autopista. Pero si tiene que ir a San Francisco hay un problema. Seguro que hay un problema, porque cuando usted se la pase a alguien, a un corrector de estilo o a una persona que sea bien conocedora del asunto, le va a decir, ¿y para dónde tú cogiste cuando iba por ahí? Hay una allá. Es lo que le decía acá abajo. Podría salirte un poquito de la línea de la trama mediante el recurso del flashback, o sea, la rememoración, la evocación, o adelantando el tiempo novelístico que el omnisciente conoce, pero siempre centrado en la trama. Eso ustedes lo saben porque ustedes todos son narradores de cuentos que exige todo eso. Entonces, aquí le pongo una imagen de un iceberg. Y digo que para los críticos, ¿verdad? Una buena novela, una buena trama, en la subtrama de la novela es tan sustanciosa como lo que no se ve cuando estamos leyendo por arriba. Y ahí le digo, el contenido social, lingüístico,
artístico, el estilo, lo metafísico, lo moral, lo estilístico. Y salen también las líneas de pensamientos de los autores. Hay críticos que son tan analíticos que determinan en la lectura hasta el sentir la tristeza o la alegría que podía tener el autor. En cierta forma lo matizan. Pero también sale esto de los tiempos de la novela. Por ejemplo, aquí digo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los novelistas de la posguerra. Aquí en la República Dominicana hay muchísimas obras post-Trujillo. Hay varias novelas de 1965. Vendrán las novelas post-pandemias, ¿verdad? Tenemos recordando las novelas de los tiranos latinoamericanos, por ejemplo, El Otoño del Patriarca. Aquí le menciono La Peste de Albert Camus, que muestra un escenario de pandemia. Si alguien no ha leído esa novela, sería importante que la lea porque van a encontrar algunas escenas que parecerían fotocopia de lo que vivimos específicamente en el año 2020. Es increíble cómo ese señor, como Albert Camus, relata esa novela y lo que él dice. Cuando hacemos la comparación con lo que aconteció aquí en el mundo ahora, ustedes se extrañan. Yo la leí precisamente en los tiempos de pandemia, más o menos en octubre del 2020. Y ahí fue que me puse a buscar entonces la fecha de la publicación de esa obra. Eso es de 1900, finales de los 50. Él lo relata en una ciudad, él era francés, de Argelia, específicamente Argel, que en ese tiempo estaba intervenida por Francia. Seguimos. Bueno, aquí le menciono la estructura, algo que ustedes conocen, que no es una novedad, pero es parte de la planificación. Es muy importante el planteamiento, parte inicial, donde se introducen los personajes, el escenario, la situación de partida, el tema, el conflicto. Es decir, en el planteamiento que vamos a hacer cuando vamos a pensar en escribir una novela, eso tiene que estar en la primera línea, pero los otros dos se interrelacionan con esta parte. La confrontación, la sección intermedia, donde vemos a los personajes actuar siguiendo sus motivaciones para alcanzar determinado objetivo. Y el desenlace, bueno, pero en esos capítulos que yo les he comentado, que vamos a ir diciendo, que vamos a ir formando a partir de la sinopsis, tenemos que ir tomando en cuenta esas tres partes. El planteamiento, el nudo, una especie de conflicto, confrontación, desenlace. Lo ideal cuando uno va a hacer este bosquejo, sería bueno con una novela de las que se llaman novelas cortas, 100 páginas. ¿Por qué? Porque para uno determinar dónde están sus fallas, dónde están los huecos, dónde están las partes que el lector no quiere ver, las partes que el crítico va a desenterrar para después criticarte, es cuando planteamos estos aspectos. Si uno hace, por ejemplo, 7 planteamientos de capítulos a partir de una sinopsis, de una idea, le permite ir desarrollando. Y cuando el personaje está bien formado, cuando está bien perfilado, bien delineado,
él va a ir exigiendo y va a ir exigiendo no solo la intervención de otros personajes, va a ir exigiendo conflictos y va a ir exigiendo espacio. Y si va a ir exigiendo espacio, va a ir extendiéndose la novela en cuanto al aspecto capítulo, la cantidad de los capítulos. Por eso le señalo acá abajo los 3 aspectos bien delineados paren una buena trama que sería una excelente novela. Bueno, estos en cierta forma lo hemos ya comentado, el personaje, pero es bueno hacer hincapié en ello porque es la sustancia de la obra y estas cuestiones que yo señalo aquí, un prototipo de personaje según su realidad humana, lo moral, lo psicológico, su vida histórica, me faltó la palabra vida, como persona. Si vamos a hablar, por ejemplo, y lo tengo más adelantito, de Juan Pablo Duarte, no, porque ya lo mencionamos con Manuel Salvador Gautier, pero un personaje que yo no he visto novelas acá, pero entiendo que hay muchas personas que lo pueden investigar, que es Santana, el funesto personaje de la Restauración que quería que la República Dominicana mantuviera la anexión a España. Ese da una excelente novela, ese personaje. Para los que les gusta la novela histórica, por ejemplo, Luis Javier, que escribió de Sánchez, Santana es un excelente personaje y pueden encontrar muchos datos históricos. Entonces, nuestro personaje dice, sufra, sonría, respire, orine, camine como una modelo o que sea coja, guste del plátano o de las exquisiteces, muestre dientes naturales o la prótesis que le pusieron. Si es un asesino, se debe comportar como asesino. Si es un cura, actuar como cura. Yo voy a decir esto a propósito de esta parte. Y es que yo siempre aquí menciono las telenovelas mexicanas y hago una comparación con las narconovelas de Colombia. ¿Por qué hago el señalamiento en esta parte y por qué menciono esos 2 extremos? Hablar de narconovela es, todos sabemos lo que implica, droga y muerte. Ahí no hay otro asunto. Pero detrás de eso, lo que mencionábamos un poquito atrás con la subtrama y lo que encuentran los críticos cuando una obra está bien hecha y cuando una obra nos parece verosímil, es precisamente esos aspectos de ese personaje. Uno se fija que cuando usted ve en una novela mexicana, son personajes que parecen fuera de la realidad, porque se levantan vestidos, las mujeres muy elegantes, muy bien vestidas, muy bonitas, bien pintaditas, son muñecas de vitrina, pero siempre con un vestuario que no se ensucian, no van a la cocina, no pelan un plátano, no se comen un taco mexicano, siempre van al restaurante y lo que presentan las novelas, las telenovelas de México es en los restaurantes y restaurantes de finos, que lo que se va ahí es la alta sociedad. En cambio, en las narconovelas, y esa es una particularidad de los guionistas colombianos, muestran todo esto que vemos aquí. Incluso hay algunos que son tan atrevidos que lo muestran en el baño, haciendo sus necesidades, orinando o no sé qué otra cosa.
Entonces, cuando usted pone una cosa y la otra, viene el aspecto de lo verosímil. Aquella parece que no está en una sociedad como la que escuchamos de México. En México se da todo lo que sucede en Colombia. Pero son estilos diferentes, porque también hay que señalar ese aspecto. Aquella tiene un estilo, la mexicana, y la de Colombia tiene otro, pero también las novelas colombianas que no tienen nada que ver con el narco son mucho más verosímiles en la forma de presentar a los personajes y en la forma de presentar las escenas y en la forma de plantear la trama. Son mucho más verosímil, más creíbles las de Colombia que las de México. Por eso quise meter ese tema ahí, porque ahí en esas novelas actúa lo moral, actúa lo psicológico, actúa la realidad humana y el personaje contiene todo esto. En las novelas de Colombia hasta los vemos comiendo y vemos cuando se engrasan las manos y se engrasan los labios. En México no sucede eso. En México comen con unos cubiertos de plata y bueno, ustedes saben ya. Continuamos. ¿Qué investigar para formar una novela? Y esta parte parecería que está dirigida propiamente al aspecto de una novela histórica. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Para mí, si la novela se va a escribir de la realidad dominicana, siempre habrá algún aspecto que será necesario investigar o siempre habrá varias novelas, 5, 6, 10, no sé cuántas, que leer para uno formarse ideas de lo que quiere plantear. Digo acá, en libros de historia, es decir, leer revistas, periódicos, visitas a lugares, entrevistas, ver fotografías, etcétera. Entonces, en esos aspectos hay que tomar en cuenta del personaje, quién eran sus padres, su niñez, cómo era su familia, lugar de nacimiento, la vida de infancia y los amigos que tenía, de la juventud y el comportamiento en esta, sus gustos, sus ilusiones, lo que le atormentaban y lo que no, su forma de vestir, lugares de estudio, se casó o no se casó, tuvo hijos, su vida profesional, es decir, todo, para plantear un personaje que sea genuino, que sea verídico, que sea creíble, que sea una persona. Y excúseme que le refiera tanto ese término persona. Acá en esta parte digo preguntas, tomar notas, grabar, comprobar que las fuentes tengan base sólida en la realidad humana e histórica. Ya esta partecita está bien dirigida a una novela de historia que uno necesita hacer investigaciones un poco más puntuales y más, ¿qué le digo?, más profundas. Pero un buen autor hace lo que ha hecho este señor, por ejemplo, Luis R. Santos. Él lo dice, lo repite muchas veces, dice, ha dicho que fue varias veces a una cárcel a vivir ese mundo para perfilar un personaje y ambientar una trama. También que fue a Gualey o a Guachupita a ver el laborantismo social de esos sectores y alimentarse de sus atmósferas sociales. No quiere decir que Gualey o Guachupita es lo peor, pero el personaje que él quería plantear, que es una mujer, pues tenía su origen en esos lugares. Entonces, para él plantear algo que se parezca a esa realidad, la necesidad que él tenía era
pura y simplemente bajar a esos lugares y ver cómo se comporta, cómo ocurre, cómo sucede la sociedad en esa parte del mundo o de la capital dominicana. Quise decir del mundo dominicano o la realidad social dominicana. Y es bueno que entendamos que la crítica, por ejemplo, volviendo a don Giovanni Di Pietro, él dice que una de las fallas de los narradores de novela de la República Dominicana es que no ponemos el ojo en la realidad social de la República Dominicana. Eso lo ha dicho. Yo les en la crítica que él hace, ustedes lo van a encontrar repetidas veces. Es decir, hay un autor de la Romana, Laureano Guerrero, que tiene escritas, son 3 novelas cortas. Y Laureano Guerrero, para ambientar sus tramas, ha escogido la vida de los cañaverales, es decir, la vida que viven las personas, los dominicanos, que viven en las proximidades de los cañaverales y la realidad social y económica que se vive ahí. ¿Y qué ha pasado? Bueno, en el caso de don Giovanni, a esa persona cada vez que le hace críticas a sus novelas, él las considera que tienen más importancia o más trascendencia que muchas otras, porque él dice, esta persona está buscando la realidad de la vida de la República Dominicana, no los inventos de otras realidades o no personajes que no parecen dominicanos. Y repito, le hago la referencia a esa persona porque hasta lo que sucede en nuestro tiempo y hasta el día de hoy, es la única persona que se ha dedicado de forma consistente y debe tener unos 20, 25 años en eso, haciéndole críticas a la novela dominicana. Y no hay otra persona que se haya dedicado, que haya tomado tiempo para leer novelas y después, y leyendo una novela empieza a hacer anotaciones y a partir de las anotaciones hacer un ensayo de 10, 12, 15 páginas y construir un libro. Ustedes, yo lo vi la primera vez y fue en ese lugar que lo conocí, que lo llevamos al taller, creo que fue en la directiva de Rodolfo, que él fue cuando nos reuníamos en el salón de la Feria del Libro. Y todo lo escuchamos ahí, lo que él planteaba. Seguimos. Bueno, aquí tengo ejemplos de personajes que a mi modo de ver son excelentes para crear una novela específicamente de tema histórico. Luperón, Camaño, ustedes saben que son personajes que tienen mucha historia escrita, que se puede leer. Aquí le pongo que Edwin Disla escribió una excelente novela sobre Manolo Tavares Justo, que se llama Manolo. Pero hay otros personajes con otro tipo de, o sea, con otra forma de vida, que son intelectuales. Pedro Peis. Pongo a Salvador Gautier y algunos pueden decir, pero don Manuel Salvador Gautier era un poco, parecía un hombre aburrido, parecía una persona como recogida, así, pero el que analiza la vida de él, entiende que le da para un personaje de novela. Lo de Pedro Peis no tenemos que explicarlo porque se conoce. Pero hablo de Gautier porque Gautier empezó a escribir a partir de los 60 y tantos años. Y escribió 15 o 16 novelas. Es decir, que no es cualquier persona
que tiene esa motivación, esa devoción por la literatura, ese arrojo de salir a investigar por donde quiera que él entendía que debía hacerlo. Y sobre todo, sentarse a escribir. Cuando a esa edad la mayoría de las gentes aquí en la República Dominicana entiende que ya está llegando a su final de vida, merece recogerse, no quiere coger mucho estrés, aunque no creo que la literatura le cause estrés a nadie. Y ese tipo de pensamientos, pues él no lo tomó así. Y bueno, hasta ahora, de ese tipo de vida, de esa historia de vida de un autor dominicano, hay pocas personas, o no creo que hay. Él será un referente, sobre todo por esa partecita, ese aspecto de lo tarde que empezó a escribir, porque él era un arquitecto, tenía empresa de arquitectura, era profesor universitario y se dedicaba a otro tipo de actividad, pero nunca a escribir hasta que el gusano ya no, el demonio o el ángel que tenía en la cabeza no lo soportó más y dijo, yo tengo que escribir, y ahí fue que salió él con la tetralogía que él escribió que se llama Balance de Tres. Tomo aquí un ejemplo de un autor que tiene una obra sobre él. Aquí me refiero a Rafael Peralta Romero, que noveló a Víctor Villegas. Pero también cojo el ejemplo de un compañero que está aquí en la presentación, Javier, que hizo una novela sobre Francisco del Rosario Sánchez. O sea, eso tiene un valor y es bueno mencionarlo. Y cuando le refería a Pedro Santana, una novela de un antihéroe dominicano, puede ser. Y el que quisiera investigar sobre eso para comenzar, hay un libro que se llama Las Memorias de Concho Primo, de José Miguel Soto Jiménez, que es militar retirado. Es un libro que tiene 746 páginas y menciono la cantidad de páginas porque tuve que leerlo hace unos días para algo y lo leí, y por eso hago la referencia del personaje y del autor. Para mí Santana da una buena novela. De hecho, bueno, me está entusiasmando. Investigar los eruditos. Y aquí le pongo dos ejemplos ya conocidos. No hay que mencionar mucho, simplemente decir lo que hicieron para escribir algunas novelas. Vargas Llosa para escribir La Fiesta del Chivo, que en Europa es muy valorada, aunque en América hay muchas personas que la critican, pero es una novela y está ahí. Y Tiempos Recios, que tuvo que mudarse a Guatemala para obtener datos de un acontecimiento histórico que aconteció por allá por el 1954 del presidente Carlos Castillo Armas, que había llegado al poder por unas colaboraciones económicas y de armas y un golpe de Estado que dieron él y un grupo de personas. Me refiero al personaje de esa novela, Tiempos Recios, que Trujillo le dio dinero y Trujillo le propició armas para que dieran el golpe de Estado. Y el personaje, Carlos Castillo Armas, es el personaje principal de esa novela que se llama Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. Hay una persona en República Dominicana que también le colaboró a Mario Vargas Llosa, con documentos para él escribir esa trama. Incluso esa novela tiene 2 dedicatorias a 3 escritores dominicanos, a Soledad Álvarez, a Tony Raful y a Bernardo Vega. Él le dedica la novela. Parece que uno de los 3 fue que le propició documentación, y a partir de esa documentación que uno de ellos le suministró,
Él entonces le gustó lo que leyó en una reunión aquí en República Dominicana y a partir de ahí tomó la decisión de mudarse por 3 meses a Guatemala a investigar. Y de ese hecho hay varios libros de ese golpe de Estado, porque es una historia increíble. Aunque tiene un personaje que para mí no funciona, pero eso es otra cosa. Digo también aquí sobre la fiesta del chivo que José Rafael La Antigua ha dicho que en una oportunidad también se encontró a Mario Vargas Llosa en Moca, que estaba investigando sobre la familia de la Maza, que son parte que aparecen en la novela La fiesta del chivo. Y él fue, como también vino y entrevistó a Balaguer y a muchísima gente aquí, pero fue a Moca como a ver la ciudad para ambientar. En el caso de García Márquez, del Otoño del Patriarca, él dijo varias veces que se leyó todo lo que encontró de los tiranos latinoamericanos y entrevistó a muchísimas personas para formar esa novela. Decir de esa novela, El Otoño del Patriarca, que según vi una crítica de una estudiante que presentaba una tesis en una universidad española y tomó como fuente y como base de su tesis esa novela, y ella decía que en la parte este de Europa, específicamente en Rusia, Ucrania, cuando estaban aliados Rusia y Ucrania y varios países de esa zona, conocen más esa novela, El Otoño del Patriarca, que 100 años de soledad. Conocen a García Márquez o lo conocieron por 100 años de soledad, pero para ellos El Otoño del Patriarca tiene mayor importancia porque refiere el tema de los tiranos, y recordemos que Rusia vivió una gran parte de su historia que vivió en eso con tiranías y ese tipo de gobiernos. Bien, lecturas. Leer todo lo que encuentres sobre el argumento de tus tramas, ensayos, novelas, históricos, románticas. Todo aquello que dé información sobre la línea temática que planificaste. Mantener excitada la imaginación y el entusiasmo para lograr una buena novela, una buena trama. Ya eso ustedes lo saben porque lo hemos referido indirectamente más adelante, o lo referimos. En esta parte voy a insistir, o he querido insistir con esta parte de la inspiración, la base argumental y la idea. ¿Por qué? Porque en esos tres aspectos, la inspiración o el impulso de uno es que nace el deseo, nace ese ímpetu que nos puede sacar algo, se enciende esa luz que está ahí a la izquierda, ese bombillo que lo teníamos apagado y empezamos a tomar nota, empezamos, el inconsciente empieza a excitarse, a molestarnos, empiezan los dioses que se apandillan y forman un argumento, empieza uno a recordar vivencias, experiencias, la que le contó a alguien o la que escuchó en un lugar o la que vio en un relato de periódico o alguien que le contó que salió en una junta de amigos o de familia y uno tiene que anotar todo porque cuando a una persona le llega una idea para escribir un cuento, una novela, un poema, si no toma la decisión de anotarlo o sentarse a escribir inmediatamente, es posible que el afán del día a día le haga olvidar esas inquietudes, le haga olvidar esa inspiración, le haga olvidar esa predisposición que tenía, y ya cuando usted
4 horas después o 5 horas después o dos días o 5 días o un mes después quiera recoger aquello que usted tenía pensado, no será lo mismo que pensó en ese momento. Por eso me dediqué y quise referir esa parte que pareciera que es repetida de una primera parte al inicio, pero es importante insistir en eso, es decir, no perdamos nada, no perdamos nada. Cuando la vida les da a una persona el ángel, le da la inteligencia, le da la disposición de que tiene la cualidad de crear algo, de crear un mundo, de crear un Pedro Páramo, de crear un 100 años de soledad, de crear cualquier novela de esa, de crear La sombra del viento, tiene que atraparlo en el momento, no puede dejarlo para después. Por 2 razones. La primera es porque no todo el mundo tiene esa predisposición cerebral. Y en segundo lugar, porque usted, como hizo Arquímedes, puede decir eureka en una novela. Perdonen que repita Gautier. Gautier, cuando escribió Dimensionando a Dios, la que le dio el premio Eduardo León Jiménez, dijo en un coloquio donde yo estaba, de los coloquios que hacía Isael Pérez en Santuario, dijo un día que él como que no sentía que la novela la iban a valorar de la forma que la valoraron. Es decir, él escribió la novela porque le gustaba la historia, porque tenía esa intención de conocer la parte intermedia de Duarte, es decir, su niñez y su juventud, que él decía no se conocía como no se conoce esa parte en Jesucristo. Y él empezó a investigar. Bueno, la novela salió con un premio y un premio muy importante en la República Dominicana. Entonces, no sabemos cuál de ustedes va a escribir una historia que va a decir eureka, es decir, con una novela, una trama bien planteada, con personajes bien delineados y una novela que sea referente en el futuro. Bueno, ya el diseño de tu novela, eso es todo. Argumento, trama, tiempo, espacio, que se interconectan. No hay que repetir eso. Y aquí les digo que comiencen a planificar y muchas gracias por escucharme. Era cuanto quería decir. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación. Definitivamente que hemos aprendido mucho y por lo menos este es el inicio de múltiples conversaciones que vamos a tener contigo en relación a cómo planificamos nuestras novelas. Yo creo que este es el espacio para que si tienen alguna pregunta para nuestro querido profesor, alguna duda o aclaración que quieran hacer, este es el momento. Entonces, nada, levanten la mano, creo que todos saben hacerlo. En el botón de reacciones le dan a levantar la mano. Tenemos un comentario de Niurka que dice, gracias, Víctor. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nadie tiene ninguna pregunta. Parte de lo que Víctor decía esta noche, yo creo que tenemos que llevarnos eso, es de que tenemos que aprovechar. Yo voy a una frase que me dijo una vez Rafael Peralta Romero, me dijo, si tienes un don, tienes que honrar el don que tienes. Y creo que forma parte de lo mismo que usted ha dicho esta noche también, el de aprovechar las ideas que nos llegan a la cabeza. Una frase que leí una vez, no recuerdo dónde, que decía que las ideas no nos pertenecen, las ideas están en el universo, están en el éter, entonces le toca a cada quien agarrar la idea y desarrollarla, y si no la desarrollas tú, a otra persona la va a desarrollar. Entonces yo creo que esta noche nos llevamos esa invitación de, si tenemos una idea, pues
desarrollémosla. No cohibamos al lector, no cohibamos a las demás personas de que nos lean, no seamos egoístas en guardarnos las cosas para nosotros. Dice María Luisa, felicidades Víctor, excelente exposición, así es. Si no hay ningún otro comentario, Víctor. Bueno, Víctor, Sí, bueno, darte la gracia, excelente exposición. Y decirte que esa noche Manuel me dio algunos trucos, cómo enlazar, ir enlazando los capítulos. O sea, interesantísimo todo lo que tú has dicho, eso es todo. Pero una cosa él me dijo, tienes que tener cuenta siempre el tiempo en que tú vas a desarrollar esa trama. Y es importante, y cuando tú termines ese capítulo, tú tienes que dejarlo interesante para que el lector te pase al otro capítulo y tú puedas seguir buscando esa figura que se ha planteado ahí, que tú ves que el desarrollo plantea la figura que no se ve arriba en el planteamiento. Es como algo escondido que tú no lo vas a decir ahí mismo, sino ya cerca del desenlace. Creo que la figura sigue a Hemingway. Nada, Víctor, gracias, interesantísimo. Y con relación al arzobispo de Santiago, el obispo, perdón, es Freddy Bretón Martínez. Freddy Bretón Martínez, y la novela se llama Los entresijos del viento. Correctamente. Excelente, excelente, Víctor. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario del grupo? De no ser así, señores, yo quiero agradecer a Víctor por su maravillosa presentación. Yo creo que debemos llevarnos el sentido de la premura en ponernos a escribir bien y a escribir mucho. Y creo que Víctor es un buen ejemplo de una persona que lo sabe hacer, que sabe escribir bien y mucho. Entonces, yo creo que nada, tenemos a Víctor por el grupo y por ahí, bueno, pues cualquier cosa nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos otro viernes más en el que podemos aprender a escribir mejor. Así que nada, muy buenas noches para todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, vale.